creo que todos en la vida tenemos un punto de inflexión en donde revaloramos todo en la vida. A mí me tocó en ese momento, y entonces yo donde creo que cambió mi vida y en donde yo me decidí a ser actor, aún sin saberlo, tendría yo como unos 12, 13 años y vi La Perla. Te la abrazo y en ese momento me abraza tan fuerte y me dice al oído, después de ver la obra, me doy cuenta que vale la pena vivir. Es un shock, como eso que se realizó con tanto esfuerzo. En tantos fueron años, 15 ¿no? años, 15 años aproximadamente. En unos segundos se había terminado. Es una gran lección de vida. En la vida, después de algo difícil, algo tremendo, uno debe de saber qué decisión tomar. Y yo dije, se acabó mi carrera también, porque cuando regresé, pues ya quién me va a conocer, dije yo. Y entonces en muy poquito tiempo me quedé sin nada, absolutamente. Con el gusto de que estén con nosotros y con el placer y el deseo de que se queden a lo largo de esta transmisión, esta es una entrega más de ¿Qué ver? 321. Yo soy Fernando Rivero y desde la redacción del periódico El Universal, hoy estamos pues prácticamente de manteles largos porque tenemos en cabina de ¿Qué ver? Al señor Alberto Estrella, a quien admiro, a quien tengo un profundo respeto por su trabajo y a quien le extendí la invitación para que nos visitara desde hace un buen rato, pero afortunadamente por motivos de trabajo no se había podido concretar esta visita y hoy es una realidad, Alberto. Gracias por estar aquí. ¿Qué ver? Entonces. ¿Qué ver? 3, 2, Oye, 1. Tantos años de conocernos, tantos años de compartir cosas que son importantes en la vida, como el teatro, como el cine, como el trabajo, pero también la amistad. Gracias, Alberto, porque he sido depositario de tu confianza, de muchas cosas que me has compartido previo a que se estrenen, de lo que preparas, de cómo das forma a tus personajes, y pues un rato como este no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de abordar bien y macizo parte de tu trayectoria, que es de muchos años, Alberto, en los que has incursionado en la docencia, pero en la dirección, pero en la dramaturgia, pero en la producción, en la actuación, en la interpretación. Has sido emprendedor de tu propio espacio cultural y bueno, son muchos años intensos. Uno no se da cuenta de cómo pasa el tiempo. Hace unas semanas me llamaron para decirme que estaban realizando una serie de entrevistas y recabando datos porque se acerca nuevamente aquí en México, como ya lo sabemos, estos juegos que se realizan de fútbol. Uh-huh. Y entonces el Mundial. Y entonces me dijeron, queremos entrevistarte porque ya el próximo año, en el 26, y en ese momento me dijeron, se cumplen 40 años. 40 años de que hice aquel famoso video, Guerrero Azteca, el ¿no? Guerrero Azteca en las diferentes zonas arqueológicas. Oye, pero hasta ahí me cayó esta situación de ver que el tiempo vuela. Para mí, de pronto yo pensaría que han pasado únicamente como 25 años, pero son 40 años ya. Y en ese México de 1986, cuando te invitan a hacer esta figura emblemática de nuestra cultura para mostrar un poco o un mucho de lo que era nuestra identidad a los visitantes, a los propios mexicanos, pues tú eras un chamaco, estaba recién egresado. Recién egresado y fue de mis primeras participaciones en realidad. ¿Egresado de dónde? De la Universidad Autónoma de México, literatura dramática y teatro, que bueno, debo confesar también que un grupo nos salimos antes de terminar la carrera porque nos fuimos siguiendo al maestro Héctor Mendoza, que en ese momento dejó de dar clases ahí, y entonces nos dijo, pues yo voy a dejar de dar clase aquí, pero quiero continuar con una puesta en escena, y en ese momento, sin pensarlo, varios dijimos, no importa que no terminemos, porque en realidad
a lo que yo fui a la universidad fue aprender actuación. Y había materias sensacionales, teóricas, y había materias también de técnica vocal y la parte de preparación física, que son importantes, obviamente, pero son un complemento. Y lo más importante que tiene uno que ir a buscar en una escuela, si uno se quiere preparar para un hecho determinado, pues es el mejor en esa área. Y yo busqué al mejor maestro para la actuación, que así lo considero, lo sigo considerando, el maestro Héctor Mendoza. Pero sigue muchos siendo otros referencia, ¿no? Sí, pues, los mejores actores de México. Yo no me estoy incluyendo, porque pues sería horrible, ¿verdad?, que uno dijera, pero sí, los mejores actores pasaron por sus manos, por su sabiduría, por su instrucción. Su instrucción, y esto que me parece que es fundamental en una vocación, y que es alentar el esfuerzo y alentar esa chispa que hace que uno después de 40 años permanezca uno vigente, permanezca uno con ese, fíjate, le llamaban los griegos entusiasmo, que era el enteus, que era la comunicación con un Dios, en donde uno se sentía endiosado. ¿Y qué es eso? Es el placer, el gusto por hacer las cosas, el gusto por vivir. Incluso en algunos momentos, si me permites, y no porque yo sepa el balón está en tu cancha, pero incluso hasta de comunión, cuando yo creo que se hace un encuentro muy intenso con algún personaje, ¿no? Absolutamente. Y bueno, recordemos que así empezaron realmente las representaciones teatrales, a través de este sacramento, que es una unión entre lo divino y entre lo terreno, y en donde nos damos cuenta de muchas cosas, y es así como surge la famosa catarsis, y a partir de ahí nos podemos dar cuenta que la gente siente un placer y siente también una conexión con su propio ser en el hecho teatral o en el hecho artístico en general. Pero me parece que es... En el hecho interpretativo, ¿no? Y eso es muy importante, porque creo yo que en ese momento encontramos los actores o los creativos en esta área un por qué estamos haciendo las cosas. Y hace 2 domingos exactamente, fuimos al espacio de Salvador Sánchez, de este espléndido actor y además una persona, un amigo sensacional, que tiene su espacio también, su espacio privado, su espacio particular allá en Morelos, y lo ha hecho con tanto amor, con tanto cariño, un foro precioso que se llama Juan Felipe Preciado, y hay un foro al aire libre ahí también en su casa fuera que se llama Foro La Negra, y a mí me conmovió nuevamente. No había tenido oportunidad yo de irlo, a pesar de que lleva tantos años, y me conmueve esta fuerza, este esfuerzo, me conmueve esta entrega, y ahí encontré yo al final de la función lo menciono porque esto es lo que realmente hace que cobre sentido nuestra labor. Al final, una de las mujeres del público se acerca a mí y me dice: ahorita viene mi madre, quiero decirle, y me lo dijo muy bajito, dice: mi madre no quería salir, ya no quería bañarse, no quería comer, y de pronto se enteró que venía la obra y me dijo: quiero ir a ver a Alberto. Y la traen, venía en silla de ruedas, pero la señora muy guapa, venía muy prendidita, venía a pesar del calor, venía con una pañoleta y bueno, y maquillada y peinada, y la abrazo, y en ese momento me abraza tan fuerte y me dice al oído: después de ver la obra me doy cuenta que vale la pena vivir. Es un shock, es algo muy impactante, que de pronto la obra, que de pronto una actuación pueda nuevamente hacer que la gente recupere las ganas de vivir. Me parece que ese es un acto mágico, único, y lo que da sentido, ¿no? Lo que da sentido a la labor, o al menos para mí. Oye, Alberto, pero para llegar a ese momento de esa interpretación de ese guerrero azteca, cuando tú estabas recién egresado, cuando tenías como el mundo a tus pies por delante, todas las ganas de comerte al mundo y de conquistar escenarios. El chico chiquitibún. Exacto, sí. Oye, qué fenómeno, ¿verdad? Lo de Marcas en ese momento. Fue la figura. Así es. Una de las figuras de México en la tribuna de los estadios, pero antes detonó en ese Alberto chico, en ese Alberto puberto, adolescente,
esas ganas de explorar en el teatro, en el cine? ¿Alguna heroína, algún protagonista de las películas o de las novelas que también ya estaban? ¿Quién detonó en ti eso? Primero, es que mira, te voy a contar que en mi casa éramos cinéfilos de hueso colorado. Entonces yo desde que me acuerdo, a los 5 o 6 años nosotros acudíamos a los cines porque mis padres les encantaba y nos íbamos en ese entonces, los que los recuerden sabrán de qué estoy hablando, eran funciones que se llamaban cine permanencia voluntaria. En donde empezaban a las 4 de la tarde las funciones, acababan a las 10 de la noche y uno podía ver hasta 3, a veces hasta 4 películas Seguramente diferentes. El joven productor de este programa no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No sabe de qué estamos hablando. Pero eso pasaba, ¿no? Era como... Con un solo boleto podíamos ver 4. Lo que decían 3 tandas por un boleto, ¿no? Aquí eran hasta 4. Entonces nosotros nos íbamos generalmente los viernes, sábados y domingos. Entonces, fíjate nada más qué acervo cultural cinematográfico tuve yo. Que desde los 6, 7 años empecé a ver películas y te puedo mencionar películas sobre todo mexicanas y gringas, ya dije el término. Entonces, pues sí, entonces mi cultura cinematográfica fue muy vasta porque desde como un niño de 7, 8 años de pronto se pone a ver La banda del automóvil gris o La diosa arrodillada o... Cartas marcadas o La mujer marcada o Azares para mi boda. Y aparte toda esa parte de toda esa época, ese trayecto del cine mexicano, eran historias muy intensas. Pero ¿no? Fuertes, oye, pues cómo era más el drama y el melodrama en comparación con la comedia. Fíjate, recordar ese momento, y te lo estoy mencionando porque hay varios momentos en mi vida que me han marcado y uno de ellos fue Víctimas del pecado con Ainhoa Sevilla, en el momento en donde la mujer tira al niño en un bote de basura y Rodolfo Acosta le dice, pues decide, ¿verdad? O el niño o yo, y la mujer va atrás del hombre y deja ahí, llegan Ainhoa Sevilla, recupera al niño y va y la cachetea. Esta es una escena sensacional. Entonces, esta cuestión padrotil, yo creo que desde ahí empezó a surgir dentro de mí. La vocación que la gente dice de malo, no creo que sea de malo, más bien de... Yo le llamo así, de personas que tienen intereses muy particulares, ¿verdad? Bueno, claros y directos, ¿verdad? Y no importa sobre quién tengan que pasar. Bueno, pero esta figura, por eso te decía yo del cine permanencia voluntaria, en el cine ópera y en el cine Cosmos y en el cine Majestic, en el cine Palacio Chino, en el cine Chapultepec, en el cine Lux, me acuerdo de todos, ¿verdad? Que aparte no era nada que ver con los cines de ahora. No, esas enormes. Bueno, el cine ópera tenía yo creo que fácil una pantalla de, ¿qué serán? Unos 20 metros por lo menos, ¿verdad? De largo y de altura, pues unos 10 metros. Sí. Es ver esos rostros en esas pantallas era impresionante. Y entonces yo donde creo que cambió mi vida y en donde yo me decidí a ser actor, aún sin saberlo, tendría yo como unos 12, 13 años y vi La Perla, esta obra que dirigió el Indio Fernández, esta película, y con Pedro Armendáriz y María Elena Márquez. Y el momento, ese final, en donde después de tanta desventura por una perla y que fue la causante de que perdieran a su hija y perdieran las tierras y perdieran todo, absolutamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque viene la ambición, porque viene esta lucha por comprender por qué le damos tanto significado a lo material. En ese momento, en donde están en el despeñadero y donde Pedro Armendáriz le dice a ella, tú, para que la tire la piedra, ¿verdad? Al mar que está furioso allá, y ella le regresa y dice, no, tú, y él dice, no, los dos, y en ese momento toman la perla y los dos la lanzan. Yo me acuerdo, es más, ahorita me acaba de pasar este choque eléctrico de ver eso y decir, yo quiero ser eso, yo quiero ser él. Yo me senté a Pedro Armendáriz en ese momento, ¿verdad? Y entonces fue una referencia muy fuerte para mí, para entender qué pasa en una pantalla, qué pasa en los ojos de un actor, de una actriz, cuando hay una verdad y cómo puede transformar una vida. Años después yo conocí a María Elena Márquez sin saberlo. Fíjate qué cosa tan tremenda. Ella estaba en la ANDA, estaba en una de las oficinas. Como en el voluntariado, ¿no? Exactamente. Y entonces una de las
de las delegadas en ese momento, estaba haciendo yo una película, me dice, alguien te quiere conocer. Entonces vamos nosotros a la oficina y me abraza una señora guapa, y me dice, ¿cómo admiro tu trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo admiro tu trabajo? Y me dijo algo que a mí en ese momento pues no se me hizo así tan relevante, pero me dijo, tú tienes cara y energía como de los actores de los de antes, dice, como de los 50s, ¿verdad? De 40, 50s. Pasa el tiempo, sí, pasa el tiempo, yo no sabía que era ella. O sea, no te presentaron. No me dijo, mira, ella te quiere conocer, admira tu trabajo, fue todo. Y luego, cuando muere María Elena Márquez, da la casualidad que me habla la delegada y me dice, oye, murió María Elena Márquez. Y yo, ¿por qué me habla para decirme esto a ella? Pero bueno, en fin. Y le dije, ¿cómo me hubiera gustado conocerla? Y me dice, Alberto, ¿la conociste? ¿Cuándo? Dice, cuando fuimos a la oficina, es la señora que te dijo. Digo, pero ¿cómo no lo supe? Porque ¿Y en tú ese que eres momento tan bueno para oye, tú eres muy buen exactamente, pero en ese momento no lo ubiqué. Y aparte estaba retirada. Sí, y tenía muchos años de retirada y de no hacer nada, entonces por eso yo creo que su rostro no se me hizo tan familiar. Pero sin embargo, en ese momento yo dije, pero ¿cómo no supe? Porque yo le hubiera dicho lo que significó para mí haberla visto en esa película. Hubiera sido un encuentro muy bonito. Sí, y cambió mi vida, en realidad. Así como cuando uno lee un libro que también le transformó la vida, 100 años de soledad, yo me acuerdo que después de leerlo mi vida fue otra, absolutamente. Sí, porque ya no paras, lo tocas y ya no paras de sí, leerlo, El llano en llamas, por ejemplo, ¿no? Cuando lo leí también, o cuando leía a Fernando Rojas González con El Diosero. O sea, hay algo que se transforma en uno y que uno dice, hay bueno, pero otra también visión yo creo que es una dote que uno trae, ¿no? Así como lo traen los arquitectos para trazar, para calcular, los matemáticos para hacer procesos abstractos para entender ciertos procesos. También la gente que tiene esa visión artística. Pero yo te hablo de un cambio de vida, no nada más en la cuestión vocacional, un cambio de vida, ¿no? Espiritual y de conciencia de que el mundo es mucho más amplio, muchísimo más amplio de lo que uno imaginaba. Y de lo que lo propongo, no sé si sea acertado, pero de lo que te propone cada personaje al encarnarlo, ¿no? Sí. Este por más malo y este por más malo, o este por bondadoso y este por generoso. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene ciertas reservas a la cuestión teórica en la actuación, ¿no? Entonces, hablar de Diderot, por ejemplo, para unos está satanizado totalmente porque como habla de la forma, tiene un texto en donde dice sencillamente el actor no tiene por qué sentir, quien tiene que sentir es el público, y se puede entender de muchas formas, y alguien que es o se denomina vivencial puede sentir que eso es algo que te aleja totalmente del hecho artístico porque se piensa que es sentir únicamente, ¿no? Es un complejo, es algo muy complejo de entender. Así como hay otros que al hablar de Stanislavski, al hablar de un actor se prepara, ¿verdad? También dicen, no, uno no puede basarse en eso porque y eso crea entonces una separación que me parece a mí que no debería de haber entre la parte teórica y la parte práctica y la parte de la propia experiencia y que van creando un propio sistema, un propio método. Pero ¿cómo crearlo si antes no se tienen bases, si no se sabe absolutamente? Entonces es curioso porque yo pongo este ejemplo a los alumnos, siempre les digo, es como si yo fuera pasando enfrente de un hospital y de repente me dijeran, ay, no vino el doctor, métase a operar. Pues ¿qué hago yo? Mato a un cristiano, ¿verdad? En ese momento. ¿Y por qué entonces en un foro, en un trabajo, sí se puede tomar a cualquiera y decirle, ay, tienes buena facha, a ver, ponte a actuar, ¿verdad? Hombres y mujeres que no tienen una preparación y de repente por ser guapos, guapas tienen esa oportunidad. Y vemos las pantallas llenas de eso. ¿Y qué pasa? Pues que se crea un estado, diría yo, como de no identificación. A mí me pasa ahora con las nuevas generaciones, perdón que lo tenga que decir, no todos obviamente, o todas, pero sí me pasa que yo confundo totalmente, no les veo una personalidad. Yo estaba hablando, uno veía a Norma Lazareno, o sea, que era Norma Lazareno, los María Aguilar, uno veía a Marga López, sabía uno que era Marga López, uno veía a López Tarso, sabía que era López Tarso, o acabo de mencionar a Salvador Sánchez, o a María Rojo, o a Ana Felia Murguía, a Blanca Guerra, o sea, hay una característica
especial en los rostros, en la configuración, en donde uno dice, qué atractiva persona, ¿verdad? Y ahora uno puede decir qué atractiva es, pero no hay como esa personalidad en donde uno identifica. Pero ¿no? Muchos aspiran a eso, por supuesto, a llegar a ese estándar. Sí, ¿sabes por qué? Porque tiene mucho que ver con esta cuestión de la estandarización, de creer que de una sola forma es como uno debe de llegar. Pues ahora vemos esta cuestión de los influencers. A mí de verdad me sorprende muchísimo. Yo la otra vez fui y había una develación de una placa y sube una chica, pero yo iba con un amigo pero estaba hasta nervioso diciéndome, no recuerdo ni su nombre, es la verdad y la realidad, y me dice, ¿cómo no la conoces? Le digo, pues no la conozco, que tiene más de 10 millones de seguidores, una cosa así. Yo la verdad no la conocí. Y la verdad es que tampoco estás obligado, ¿verdad? No. Y lo otro también, no me interesa. Esa es la realidad. En Guadalajara, ahora que tuve este gran honor de que me otorgaran un reconocimiento, en Tequila, había también una chica, una influencer que se acerca a mí y me dice, oye, dile algo a mis seguidores que tengan que ver con esto. Pues yo lo dije y no sabía, y es increíble que después de que sube eso, mis seguidores subieron, pero muchísimo, porque dicen que es alguien pues, que tiene muchísima gente también. Y a mí me parece que ese fenómeno no lo debemos rechazar. Sin embargo, no debemos de pensar que es el único camino. Sí, porque hay muchos que dependen de eso, ¿no? Del número de seguidores y del número de likes para tener un buen o un mal día, ¿no? Y mira, se va creando en una conciencia que a mí me parece que es terrorífica. Eso de estar todo el día pensando cómo vas a lograr aprobación. Y un actor no puede estar pensando en la aprobación. Tu día, tu bienestar en o malestar, cuántos likes vas a tener. Cuántos likes va a tener eso es terrorífico, tu publicación. porque es como si yo estuviera actuando y estuviera pensando si le estoy gustando o no le estoy gustando a la gente en ese momento. O sea, estaría yo actuando buscando la aprobación. Y una de las cosas más importantes, o al menos para mí, en un momento en donde yo empecé realmente ya a progresar como actor, fue en el momento en que empecé a dejar de buscar aprobación y empecé a buscar otro tipo de verdad, una verdad que tiene muchísimo que ver con quién es uno, con cómo enfrenta uno una situación y cómo después se convierte uno en el otro para que la gente pueda identificarse. Y si no hay diría yo, esta comunión, volviendo a esta palabra, me parece entonces que sería vano nuestro esfuerzo como creativos. A mí me llama mucho la atención que en ese momento de hace 40 años, 1986, tú muy pronto empezaste con la docencia. Muy pronto. Me criticaron muchísimo. No sabías, yo estaba en la universidad cuando a mí se me ocurrió, y me acuerdo perfectamente, yo tenía un bochito rojo y entonces puse unos anuncios en el bocho pegado que decía clases de actuación, ¿sí? O sea, y a mí me decían, ¿cómo vas a dar clase de actuación? Tiene que dar clase de actuación una persona que ya tenga toda la preparación y toda la experiencia. Y yo les decía, no, mi visión es distinta, porque yo no voy a enseñar. Yo lo que voy a hacer va a ser transmitir conocimiento. Y yo era muy bueno en la parte teórica. Y, bueno, sigue siendo maestro. Sí, ¿no? Y además hay eso, la vocación. Y la vocación además, de la docencia, me parece que esa no la puedes ir a comprar. Así como el talento, no puedes ir, puedes mejorar en ciertos aspectos, pero la base y la esencia pues no la puedes tú ir a traer de cualquier otro lado. Me parece que ahí hay una vocación que es proviene de este vocablo que se llama vocae, precisamente quiere decir llamado. Entonces hay un llamado hacia eso y uno debe hacer caso, porque si no uno se arrepiente toda la vida. Sí, claro, así como es una decisión de vida, es como el matrimonio, ¿no? Como el llamado del amor, ¿verdad? Sí, uno claro. sabe, y si no le haces caso, la vida te lo va a cobrar. Oye, Alberto, y en ese sentido, tu carrera se ha mantenido por varias constantes. Una de esas es la docencia, y vuelvo a lo mismo, porque en medio de tanta oferta que hay en las redes, de caras bonitas, de chicos y chicas que quieren llamar la atención porque es la moda y porque es la manera también en la que entienden el mundo. Hay chicos que van y se paran en tus clases temprano y están ávidos de escucharte y están dejándose guiar.
Y eso también es padre. Sí. Porque pues, qué bueno que los haya. Sí, qué bueno que estén interesados en prepararse. No estoy generalizando, más bien sí estoy particularizando en el aspecto de que para la cantidad de jóvenes que hay queriendo o que son aspirantes a actores, hay una gran cantidad que no se preparan porque piensan que el talento se da y que ya no necesitan nada más, o que tienen un cierto físico y que con eso ya, y entonces por eso sus carreras son tan pobres y tan cortas, porque no hay ese espíritu para hacer. Sin embargo... Sí, y por más que interpreten, perdóname que te interrumpa, a un empresario, y después a un ranchero, y después... Ojalá, no hay cambio. Ojalá, hay cambio. Por eso te digo, son actores de personalidad, una sola personalidad. Sí. Una. Y como diría el maestro Mendoza, nuevamente hablando de él, decía, las circunstancias mediatas del personaje les hacen lo que el viento a Juárez. Pues nada, no se entiende cómo transformarte, cómo cambiar, cómo tener una axiología distinta, cómo puedes entender una situación y puedes tú además hacer una situación que sea interesante, que sea atractiva. Sí, te dicen con la misma intensidad te amo y te odio, ¿no? Sí. Oye, y entonces te decía de los alumnos que por fortuna hay varias generaciones que también sí se quieren preparar. Y ahorita me he llevado yo una buena sorpresa. Después de la pandemia fue muy difícil retomar las clases. Pero la seguiste. La seguí. Y la seguí. De manera remota y tenías a tu grupo fiel. Y hubo mucha gente, maestros que desertaron. Hay una maestra muy importante ahorita dentro de la actuación, no diré su nombre, pero que ella dijo, no puedo, ya no entiendo este mundo, no entiendo cómo se comunican los jóvenes, no entiendo cómo no les puedo exigir, cómo no les puedo poner de pronto un grito, cómo no les puedo llamar la atención, cómo no puedo exigirles y cómo no puedo... Sí, porque también ahora otra manera de entender el mundo es el hecho de esos límites que son bien cuestionables y muy flexibles. Oye, ¿no? se pierde mucho tiempo además, Fernando. Mira, en lo que le dices a la persona, te voy a tocar el hombro, por favor, ¿puedo? Y la otra persona la desconcentras en su ejercicio. O sea, hay un acuerdo y se le dice, puedo tocar a una persona en el hombro, en la espalda para indicarle determinada cosa, puedo hacer si tu respiración no está correcta, ¿verdad? Corregirte una postura, si tu columna necesita estar en una postura, o sea, se llegan a ciertos acuerdos. O sea, ¿por qué? Porque uno vocacionalmente está realizando una labor, si yo te toco la mano, ¿verdad?, pero con un antecedente de decir es porque es parte del ejercicio, entonces no puede haber ahí un equívoco en cuanto a por qué estás realizando ese gesto, ¿verdad? Entonces ahora es muy curioso cómo eso puede ser usado en contra de uno. Entonces pues uno se abstiene y que también. Quizá la otra persona lo está esperando para tomarlo en su favor. Bueno, hubo un caso antes de la pandemia en otra escuela en donde un maestro me comentaba que la escena era que el personaje tomaba del cuello al otro personaje y lo amenazaba. Esa era la acción. Y entonces el alumno, de una manera muy blandita, tomaba y lo ponía. El maestro le dice, no, tienes que sentir la energía. No es que lo vayas tú a ahogar, pues no se necesita eso, ¿verdad? Imagínate nada más. Sí, claro. El Otelo, tenemos una desdémona diaria cada noche porque se le pasó la mano al actor. Eso también es una tontería de que, ay, perdón, se me pasó y te vuelo la cara, ¿verdad? Y te rompo la mandíbula. Pues no, uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede uno manejar su fuerza. Pues eso no puede ser. Ay, sí, es que me equivoqué, ¿verdad? Y entonces me emborraché porque quería sentir y entonces se me olvidaron todos los textos. Vivencial, ¿no? Pues no, eso es no saber nada de actuación. Bueno, entonces el caso es que este maestro le indica a él, mira, te voy a decir cómo, y lo toma del cuello y lo pone, y entonces en ese momento el alumno saca una cámara y se empieza a tomar fotografías para acusarlo de que lo había intentado ahorcar. ¿Cómo un maestro va a querer ahorcar a un alumno? Y esa es la mentalidad. Después, bueno,
se tuvo que traer un psicólogo a hablar, se trajeron unas personas y en ese momento nos prohibieron, ¿verdad?, todo contacto físico, lo cual demeritó total y absolutamente el trabajo. Y no es porque uno quiera violentar a una persona, uno lo quiera dar, no, sencillamente porque se trata de un contacto de miradas, como si dijera, pues con la mirada, ¿verdad? Y ya me ofendió, pues ¿cómo? ¿Verdad? La actuación es eso. Y entonces si tú no eres capaz en un ejercicio de poder abrazar a alguien para romper con esa situación y lo ves morbosamente, entonces el problema no es del ejercicio, el problema ya es de la persona. Y son cosas muy delicadas, ¿verdad? Que se ha tenido uno que ir aprendiendo cómo manejarlas. Esta maestra no pudo con eso y por eso dijo, y excelente maestra, dijo no puedo, no entiendo esta manera nueva de poder comunicarme con los alumnos, entonces yo desisto y se retiró de la docencia. Qué fuerte. Sí. Pero tú, al mismo tiempo que empiezas una carrera como intérprete, como actor, también llegas al cine y también ya en el ejercicio profesional tienes a grandes maestros, tanto compartiendo escena como dirigiendo. ¿Tú crees en la suerte, Fernando? Sí, ¿cómo no? Desde luego que sí. Yo no creía en la suerte. ¿Hasta qué? Hasta que me di cuenta que todos teníamos la misma oportunidad, o muchos tenemos la misma oportunidad de lo mismo, y que por qué uno sí de pronto ocurría. ¿Por qué si 20 actores en ese momento de mi edad pudieron haber hecho el Guama en principio y fin? ¿Por qué Arturo Ripstein me dijo tú? ¿No? ¿Por qué? No fue había hecho yo ya varias audiciones y todo, y me dijo, la última condición para que yo le dé el personaje es que usted se sepa un área de ópera. Mi padre era sido a la ópera. Y esa es una escena de la película. Es una escena de la película. Y entonces yo le canto un área de Rigoletto, ¿verdad? Porque pues para mí era escuchar ópera en mi casa, era muy, a lo mejor no lo pronunciaba tan bien el italiano, ¿verdad? Pero era familiar. Pero me era familiar y podía yo pronunciar palabras, ¿verdad? Que así me hacían conocidas, y entonces me dijo, el personaje es suyo. Es evidente que no fue por eso, sin embargo, sí hay una especie de suerte en ese momento. Y nada menos con Ripstein. O sea, antes de los Iñárritu y de los del Toro y por de los supuesto. Cuarón. Y luego con Jaime Humberto Hermosillo. ¿Por qué llego yo a las manos de Jaime Humberto a través de María Rojo? Y me dice, voy a preparar una película, ¿le interesa? ¿Qué pasa en ese momento? Esto que se escucha tanto, del momento preciso en el lugar correcto, no es nada más eso. Mira, lo dice Unamuno, el vago azar o las precisas leyes en este sueño, el universo. ¿Qué será? ¿Serán precisas leyes o será el vago azar? Pues esa es la suerte. Esa es la suerte. La confusión. Y ¿sabes qué? Uno sí tiene que ponerse en el lugar para que la suerte te pueda tocar. Porque siempre es mejor hacer que no hacer. El billete, ¿no? Por supuesto, lotería, por supuesto. Y te tienes que suyo. preparar, y tienes que estar, y tienes que ir, tienes que acudir, y tienes que estar presente, y tienes que ir. No estoy diciendo a los estrenos, estoy diciendo a ver teatro y a ver cine, para que cuando ocurra en tu mente pase algo. Y esto, bueno, ya es una cuestión personal, metafísicamente hablando, que yo sí creo que hay una cierta energía que tú vas causando a través de todas esas vivencias de leer, de ver, de compartir, de convivir, que hay algo que pasa en ti y que alguien más lo ve. Y los directores tienen ese, y lo digo a ti también, porque tú eres director, sí. Tienen esa sensibilidad, ese canal muy abierto para percibir. Y muchas veces se equivoca uno, y lo voy a decir por esto. Fíjate, ahorita está por estrenar una obra ahí en el espacio, en el estudio, Casa Estudio del Círculo Teatral, una obra que se llama Obésame Mucho, con Dunia Alexandra. Dunia es una actriz con peso excesivo. Ella no tiene problema con este término de gorda, y de hecho la obra empieza así: soy gorda, dice ella, ¿no? No tiene mucho que la entrevistamos precisamente por eso. Sí. Creo que se dio a conocer la temporada hace una semana. En esa situación, exactamente, en donde no la aceptaron por su físico, aduciendo que ella podía tener problemas de salud y que por eso salía de la serie. Yo pienso que fueron varios factores, pero ella fue mi alumna, y ahora que hubo la oportunidad, Marta Luna dirige, le dije, está perfecto que tú sigas trabajando. Entonces se estrena ahí,
Y de Dunia, junto con mi socio, que en ese momento era también su maestro, hacíamos unas juntas en donde hablábamos acerca del progreso de los alumnos. Y cuando llega el nombre de Dunia Alexandra, dijimos, esta no va a aguantar más de 2 meses. Así lo dijimos. Y mira, nada más que equivocada nos dimos. Ella fue de las primeras alumnas en el Círculo Teatral y ahorita acabamos de cumplir 21 años en marzo. O sea que ella tiene 21 años de actividad artística y continúa y tiene una carrera exitosa. Y bueno, y a mí yo me siento muy orgulloso porque como ella, hay muchos alumnos que son egresados del Círculo Teatral. Eso quiere decir que hay algo que les resuena a ellos, que pasa entre las paredes, no es uno nada más. Es lo que ocurre en ese sitio que a ellos les hace eco y entonces su carrera funciona de determinada Cuéntame manera. algo de tu andar por el cine, alguna anécdota, porque has trabajado con todos los directores importantes y también has sido generoso en participar en cortometrajes con los que estudiantes hacen sus exámenes, sus tesis, sus... Mira, yo en estos casos, igual que les digo a los alumnos, la primera imagen que les venga y confíen en ella y láncense. La primera imagen que se me vino ahorita fue con Jaime Humberto Hermosillo. La película Exorcismos con 3X. Yo, en ese momento, yo me sentía un actor total y absolutamente con mente abierta, un actor que entendía, según yo, ¿verdad?, que la labor del actor era precisamente ese, despersonalizarse y entrar en la mente del carácter y entonces dejarse ir. Cuando Jaime Humberto empieza a plantear la situación, porque fue a través de una serie de ejercicios que ocurrió con Juan José Meras, la película, llega un punto en donde dice, va a ocurrir esto en la película. Era más allá del desnudo, era una escena muy complicada, eróticamente hablando, con el personaje y entonces a mí me desarmó totalmente. Me fui a mi casa y el siguiente ensayo que teníamos, yo dije, no voy a poder. ¿Cómo voy a poder hacer una escena así? Y entonces dije, renuncio. Voy. Él vivía en la Colonia del Valle. Y entonces toco el timbre y escucho su voz de Jaime Humberto, tan amable como siempre. Adelante, Alberto, me dice. Y se oye que le suena la puerta. Abro la puerta, voy subiendo los escalones y cada escalón voy repitiendo, Jaime Humberto, no puedo, discúlpame, esto es demasiado para mí, estoy bloqueado, no voy a poder, te voy a echar a perder tu película. Yo pensé que era yo un actor muy libre, me doy cuenta que tengo prejuicios y no puedo, que no sé qué. En ese momento abre, él vivía en el segundo piso, en el tercer piso, abre la puerta y entonces cuando lo veo con una sonrisa y me dice, bienvenido, Alberto, dije, no puedo decirle, no puedo decirte que no puedo. No, ¿cómo voy a decir? Y en ese momento vino a mí una revelación, vino una epifanía en donde me decía, ¿cómo vas a ser capaz de decirle a los alumnos que el actor debe de viajar sin prejuicios, que el actor debe viajar ligero, que el actor debe de dejar aparte sus propios su propio superego y que debe de empezar a convertirse y que el teatro es el lugar de entera libertad y verdad? ¿Y cómo vas a poder decirles tú? Ahí pueden decir, hacer, pensar, sentir lo que nadie se atreve a decir, hacer, pensar, sentir. Eres un mentiroso. Vas a ser un falso. Si ¿Cómo tú vas no a invitarlos? Exactamente, si tú no te atreviste. Si tú fuiste un cobarde. Y la actuación es para gente valiente. Esa es la realidad. Así como la actuación torero comprometida. Sí. La actuación que exige una interpretación. Aún así es gente valiente también. Si tú no sabes nada y te avientas, necesitas ser muy valiente para eso. Muy osado. Sí. Entonces, en ese momento yo entendí y dije, ¿cómo es posible? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy bloqueado en esto? Y bueno, tuve que hacer una serie de ejercicios personales para darme cuenta por qué estaba yo bloqueado. En el momento en que descubrí por qué, en ese momento dije, va con todo. Y bueno, soy el primer actor que realiza una película en este formato, que en ese entonces era muy nuevo, que era el formato digital.
que fui nominado al Ariel. No sé, algunos de nuestros radioescuchas sabrán, y otros no, que antes no se permitía, y de video también, no se permitía antes que entrara una película a la categoría de los Arieles si no estaba filmada en 35 o en 16. Porque no era cine. Porque no era cine. Y entonces fue una controversia larga. Después de ver el trabajo de Jaime Humberto del guión y todo, entonces decidieron que la película iba a competir para los Arieles, la primera película que compite a los Arieles en este formato, y yo soy el primer actor nominado al Ariel por una película hecha en este formato digital. Fui a San Sebastián, recibí varios premios por la película, y ¿cómo me iba a perder yo esa oportunidad? Pues yo te digo que la suerte también uno la convoca. Oye, y hablando de Arieles y de premios, una anécdota que tú has compartido ya que se me hace entrañable es que tú tienes un Ariel de Marga López. Sí. Sí. Un tesoro, podrías decir. Es un tesoro. Este Ariel es por la película Salón México. Y la anécdota rapidísima te la cuento. Terminó la película, se exhibió, se iba a exhibir y se hizo una gran premier en el Cine Insurgentes. Ahí pusieron una gran pantalla en el Cine Insurgentes y había alfombra roja y nosotros íbamos llegando en carros antiguos y vestidos. Estamos hablando de la segunda versión de Salón México que se hizo en el 95. Más o menos, sí. No recuerdo exactamente, 94 o 95. Edith González, tú, María Rojo. Guerra, María Rojo, así Manuel Ojeda. Bueno, el caso es que el Gordo Icaza también estaba ahí. El caso es que ya llegamos a la premier y no sé, y entonces empiezan a comentar, sí vino Marga López, que fue la primera que realizó, precisamente también bajo la dirección del Indio Fernández, Salón México. Rodolfo Acosta, ella y Rafael, Miguel Inclán. Que decían, y no tiene mucho que lo vi, que Rodolfo Acosta era muy malo, muy buen villano, era malo, pero que era malo para bailar. Entonces que quien lo dobló en los pies era el Indio Exactamente. Fernández. Aquí tuvieron la ventaja de que yo no soy tan malo para bailar. Mira. Nos pusieron un maestro, a María Rojo y a mí, bueno, Edith también, para que pudiéramos bailar danzón. Aprendimos bien. Entonces, bueno, llegamos a la premier y delante de mí estaba precisamente Marga López. Y entonces pues yo estaba viendo las reacciones de Marga, ¿verdad? Entre que veía la película y veía a Marga. Y cuando acaba la película, ella aplaude. Y entonces yo dije, no puedo perder esta oportunidad de saludarla. No es como ahora de una foto, ¿verdad? Para subirla a mi Instagram. No, era nada más el placer de ir a saludarla. Y entonces cuando se levanta Marga, voy yo y digo, señora, la admiro tanto, y me mira, me ve y me dice, estuviste espléndido en la película. Me dice, mereces un Ariel por esta película. Y me dice, si no te dan el Ariel por la película, yo te voy a dar el mío. Y mira, o sea, de todos modos tuviste un Ariel. Exactamente. Y entonces no me dieron el Ariel. Bueno, ni siquiera la Academia. Pero no Marga, no me nominaron. Y entonces, pero Marga López cumplió su palabra. Mira. Un día recibo un mensaje de Marga López, consiguió mi teléfono y me dice que si podía pasar a su casa. Fui a su casa y me entregó su Ariel y me dijo, ¿verdad? Ariel, como te lo prometí, es para ti. Y ahí tengo mi Ariel. Wow. Mira nada más, qué cosa. Oye Alberto, una de las cosas que es como muy emblemática porque engloba lo que es tu espíritu de tesón, es que por un lado trabajaste para crear lo que es el concepto del círculo teatral, que más allá de un teatro es un concepto de preparación y de exhibición para obras alternativas, para exhibir el trabajo de tus alumnos. Teatro independiente. Sí, teatro independiente, pero se cayó. Se cayó en el 17. En el 2017 tuvimos la desventura de que el edificio de junto empezó a pegar tan fuerte. Ya después nos explicaron los arquitectos que todas las casas de esa cuadra estaban
del mismo tamaño, precisamente porque los arquitectos sabían que en caso de un sismo y eso, las casas iban a moverse al mismo ritmo y que de esa manera se iba a evitar que chocaran y que hubiera. Pero aquí pues este edificio no se contaba con eso y ese edificio empezó a golpear porque vibra de manera distinta, empezó a golpear la pared del Círculo Teatral y pues la convirtió en un inmueble inhabitable. Fueron los peritos y dijeron que en cualquier momento se podía caer el espacio. Por fortuna no hubo ningún problema, nada que lamentar. Estoy hablando de lo más importante, de vidas de personas. Y bueno, y también del gato. Sí, ¿Fidel? No, Alonso. Sí. Oye, ¿y pudiste rescatar tus placas? Tanta cosa que se pudo rescatar eso, pudimos sacar documentos, pudimos sacar pues lo que se pudo y lo demás pues tuvimos que aceptar que se iba a perder. ¿Cómo pega en ti? ¿Cómo impacta en ti ese? De manera extraña. Yo no estaba en México cuando ocurrió el hecho. Al principio me dijo, no, se ve que no pasó nada con el inmueble, pero a los 2 días me hablan, sí vienen unos peritos y van a hacer la verificación, pero dicen que en cualquier momento puede colapsar el edificio, que salgan inmediatamente, saquen lo poco que se puede y eso fue lo único que se pudo hacer. Y tardamos 2 años nosotros en poder tomar la decisión de la demolición, porque aunque nosotros seamos damnificados, fíjate nada más cómo estaba la figura del espacio, porque es una casa, pero al mismo tiempo no es casa, porque nadie la habita, pero es un teatro, pero no es un teatro porque es independiente, por lo tanto no cabía dentro de esta estructura de esta figura de la demolición que el gobierno de la ciudad lo había hecho, exactamente. Sin embargo, el señor Cravioto, que en ese momento era el jefe de la reconstrucción de la Ciudad de México, él era asiduo del Círculo Teatral y entonces cuando vio que teníamos este problema dijo, claro que este es un hogar, esta es una casa, es la casa de los creativos, y él abogó porque pudiéramos nosotros tener este recurso para poder hacer la demolición. Él estuvo presente en el primer mazazo, iba a decir otra cosa, el primer mazazo que se dio para tirar las paredes. Yo di otro, mi socio dio el otro y en ese momento empezó la demolición. ¿Qué sentiste, Alberto? Mira, cuando me avisaron que ya el inmueble estaba inhabilitado, en ese momento yo lo único que sentí es que así era la vida y que si yo había obtenido tantas cosas en la vida y que había la vida regalado tantas cosas, yo también debía aceptar las pérdidas y que la situación era eso, era pérdidas y ganancias. Sin embargo, en el momento en que estás viendo que el inmueble está siendo demolido, en el momento en que estás viendo, pues sí, que llegan las grúas y que llegan y que empiezas a ver cómo eso que se realizó con tanto esfuerzo, en tantos fueron años, 15 ¿no? años, 15 años aproximadamente, en unos segundos se había terminado. Es una gran lección de vida. Yo tuve un periodo en donde yo me sentía, otra vez iba a acudir a una grosería, pero no lo diga, me sentía el más apto como actor y yo creía que no me merecían, ¿verdad? Y que yo, ¿verdad? Bueno, y que vivía en Hollywood tampoco, y entonces yo, el pecado de ibris, la soberbia, y yo me sentí en ese momento, ¿verdad? Que yo estaba exitoso y me sentía guapo y me sentía con una relación en donde, ¿verdad? Yo podía decidir cómo, de qué forma, de qué manera. En mi trabajo tenía yo ahorros, o sea, yo estaba en una situación en donde ensoberbecido, vamos, ¿verdad? Y de repente la vida te da una vuelta, el vuelco de fortuna, seguro. Exactamente. Mira. Y ahí está la vuelta de tuerca, en donde en un segundo se acabó todo, ¿eh? Se acabó el teatro, se acabaron esta perspectiva de qué vas a hacer con tu espacio, pues ya no tienes espacio. En ese momento yo me había ido de México también por una cuestión emotiva personal, y entonces se acabó la relación y se acabó
me alejé de mi familia, se me acabó el dinero por irme mucho tiempo fuera de México, pues el dinero se acaba. Y yo dije, se acabó mi carrera también, porque cuando regresé, pues ya quién me va a conocer, dije yo. Y entonces en muy poquito tiempo me quedé sin nada, absolutamente. Y eso fue una gran lección para mí. En el momento en que estaban tirando el espacio, yo lo que sentí es que se iba parte de mi vida, por supuesto, Claro. ahí. Y lo otro que yo pensaba en ese momento, y era lo único que rondaba en mi cabeza, es tengo que volver a levantar este espacio. Y yo lo prometí, se lo prometí al espacio en público. Y se lo has cumplido. Ajá, y Está súper vivo. lancé yo unas flores y dije, yo te prometo que vas Oye, a estuvimos en la celebración cuando le echábamos vino. Sí, buche de vino a la pared, espacio, ¿no? al espacio, sí, que era, en ese momento era una barda de Estaba madera. todo tapiado ahí. Exactamente. Y bueno, y pues así está la situación. Entonces esa enseñanza de vida me parece que es fundamental. La gente la recibe de manera distinta. Me refiero a que creo que todos en la vida tenemos un punto de inflexión en donde revaloramos todo en la vida. A mí me tocó en ese momento y Se cerraron varios ciclos al mismo tiempo. sí. Y yo pienso, y mi hermano me decía, mira, olvídate de eso, por favor vende eso, porque además hubo muchísimas ofertas porque está en una zona muy privilegiada el espacio, véndelo ya. No, pero aparte para compartirle a nuestros amigos, y yo también sé que lo has dicho varias veces, cuando Alberto tuvo ese primer proyecto de abrir un teatro en una calle, primero que era habitacional, y que si te vas por la derecha y quieres vas a tocar las puertas y te formas y quieres sacar los permisos y todo, te era más fácil abrir un table o una casa de citas así o cualquier me lo dijeron. cosa. No es que se diga así pudo haber pasado, no, así me lo dijeron. Pero ¿por qué quiere abrir un espacio cultural? Como un teatro, ¿no? Es un restaurante, dijo, un lugar, un bar, un lugar de... Pues sí, era mucho más fácil, porque en eso sí existía un formato para poder entrar. En cambio, como espacio cultural no existía, por lo tanto no sabían cómo considerarlo, cómo hacer el trámite, porque no existía esa figura. Y tú teniendo el negocio en tus manos lo dejas ir. Así es, fíjate dónde estaría ahorita, ¿verdad? Bueno, el caso es que nosotros empezamos a trabajar sin permiso, lo debo de confesar. Adentro empezaron a trabajar y los trabajadores, sí, obviamente en un horario también que no afectábamos el sueño de las personas y eso, pero sí a trabajos forzados de alguna manera. Y nadie me lo cree esto. El día en que me dijeron el arquitecto se terminó, en ese día y llega el permiso de que podíamos empezar con la restauración del espacio, ¿verdad? Pues hasta que terminar. Pues sí, un año después, imagínate, hubiéramos tenido que esperar un año, ¿verdad? Un año. Y bueno, pues así lo hicimos. Y ahora con esta situación también, pues tuvimos que encontrar una forma y una manera en que nosotros levantáramos el espacio. Se necesitaban en ese momento 20 millones de pesos para poder hacer el proyecto que nosotros queríamos, como lo queríamos o como lo habíamos planeado, de varios pisos, algo similar a lo que hizo Mariana con el Milán, exactamente. Y entonces de varios pisos y con salones y todo eso, varios teatros, y para eso pues tenemos que ganar esta cantidad. Pues dijimos, no podemos, hay tanto dinero que hacemos, y lo único que se nos ocurrió es levantar esta estructura metálica en donde hay un techo, en donde no tenemos paredes, son las paredes del... Pero después nos ampliamos hacia el lado, como ya lo sabes, y adquirimos nosotros el predio de junto del teatro, y entonces ahí está la casa donde están las oficinas y están los salones, y en un futuro pues vamos a ver qué dice la vida, ¿no? Lo cierto es que está vivo, lo tienes trabajando, todos los días hay una propuesta teatral, todo, impartes tus clases ahí, el maestro carpintero también, generas empleo. Está Rocío Belmont también, está David Evia, sí. Hay un montón de gente ahí confluyendo, trabajando. Sí, exactamente. Y está Tania González también. Bueno, Tania Gómez, perdón. El caso es que pienso yo que en la vida
después de algo difícil, algo tremendo, uno debe de saber qué decisión tomar. Y está la decisión de retirarse o la decisión de ponerse uno un escudo y ponerse una armadura y decir, voy adelante, sigo adelante. ¿Por qué? Porque es lo que sé hacer, porque es lo que yo creo. Y mis hermanos me suplicaban, es lo que sabes hacer, lo haces bien. y mis hermanos me suplicaban que vendiera eso y que ya, mira, me decían, tú con esto puedes tener un departamentito en Acapulco y verás la bahía. Y yo voy a estar ahí viendo el mar, que es hermoso, pero pensando en quiero hacer teatro. Entonces, ¿para qué me voy a Acapulco? Ahí mejor, ¿verdad? Cuando tenga un poco de tiempo, pues ya pagaré yo un hotel para ver el mar. Pero creo que uno debe de luchar por lo que uno cree en la vida, que es esencial para uno, lo que lo mantiene a uno vivo, lo que lo mantiene a uno entusiasmado, volviendo a estar. Y yo en ese aspecto me siento muy, muy privilegiado. Y me siento también que tomé las decisiones que eran adecuadas para sentirme útil. Prueba de ello es que estás vigente. Terminaste una temporada teatral muy exitosa. La niña en el altar. La niña en el altar, un tema complejo, una adaptación de 2 clásicos. No sé si estoy en lo correcto. Agamenón e Ifigenia en Aulide, exactamente. Teatro patrocinado por Bellas Artes, ¿estoy en lo correcto? Sí, EFI Artes. EFI Artes. Ajá, y también Bellas Artes. Ajá. Con Marina de Tavira, con el maestro Salvador Sánchez. Y si no... Emadif. Ajá. Emadif. Y reinicias temporada, retoman la temporada. Vamos a retomar la temporada del próximo año. Ya tenemos nosotros un primer acercamiento para que así sea en los primeros meses del otro año. Qué dramón, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, es que ahí también eso implicaba muchas cosas. Fue un riesgo y un reto maravilloso, sensacional. Mucha gente se sorprende por la cantidad de texto, porque había muchos monólogos y dicen, pero ¿cómo hacen para aprenderse eso? De una amiga que trabaja en una empresa en donde ella tiene que repetir constantemente un formato antes de explicarle, y les explica, ¿verdad? Y dice, lo tengo que leer, no me lo puedo aprender, llevo 15 años yo leyendo el mismo texto. Es lo de menos. La cuestión de la memoria se va ejercitando y uno va encontrando técnicas y métodos para hacerlo. No, hay otra cosa que implica una cosa mucho más compleja, que es la confrontación nuevamente a ese mundo en donde podemos verlo muy alejado, porque este hombre, Agamenón, sacrifica a su hija para poder ganar una guerra. Y uno diría, pues eso cuándo va a pasar, ahorita ya a quién le importa, si las naves en el mar, y a quién le importa, ¿verdad? No, pues empieza uno a crear analogías con eso, sí, claro, y a darse cuenta que estamos en guerras y sacrificamos muchas veces cosas de lo más preciado, lo sacrificamos. Para darnos cuenta que los clásicos siguen vigentes por algo. Exactamente, y nos despierta nuevamente esa compasión, ese miedo, y nos provoca la catarsis y la raíz. Y aparte dices, lo de memorizar es lo de menos, que creo que para nada. Pero aparte la pausa exacta, la intención, el tono. Y que eso es sensacional. ¿Qué cosa? El poder desgranar, el poder ahondar, el poder entender, el poder pues hacer un análisis de texto complejo y que lo obliga a uno a no quedarse en un lugar cómodo. Porque sería comodísimo usar un apuntador en televisión y llegar, claro, y no estudiar y no memorizar y decir, pues con esto vivo muy cómodamente. Pero existimos muchas personas que somos muy necios y que creemos en otro tipo de cosas y que son muy tercos. Y entonces por eso no nos conformamos nada más con algo, y estamos buscando
cosas que nos provoquen, cosas en las que encontremos sentido. Alberto, viene en lo próximo, porque el tiempo tristemente se nos agota, pero viene esta temporada que no tenemos fecha, pero va a haber reposición. Primeros meses del 26. Cosa que se agradece. Oye, que además uno puede decir, ¿verdad? ¿Y cómo es la vida? De pronto se da la posibilidad de que tú ya puedas hablar del año 26 en relación a proyectos. Ese es un privilegio. Pues nada más y nada menos decías, el año que entra hacen 40 años del Mundial, sí. Y el año que entra viene otro Mundial, y en México, ¿no? Así es. Viene para ti una novela que está próxima se llama Regalo de Amor, okay. Con la producción de Silvia Cano, que también es un ejemplo de esfuerzo. Silvia empezó como asistente hace muchísimo, 40 años por lo menos, y nos vimos crecer, ¿verdad? Ella en su área y yo en la mía, y ahora nos reencontramos en un proyecto donde ella ya es productora y ha sido un reencuentro muy bonito. ¿Será que es un villano? Diana Bracho, no, soy una persona que tiene intereses muy particulares. Está Diana Bracho, Claudia Ramírez, Arcelia Ramírez, y dos actores jóvenes que hacen de mis hijos. Uno es Cris Pascal, qué buen actor, además de guapo. Estamos hablando de una persona que ahora sí está... Es el nieto de Magda Guzmán. Exactamente, de Magda Guzmán. Y es un bisnieto. Es el bisnieto, ¿no? Sí. No, el nieto ¿Nieto? de Magda. Ya. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que es una persona que ha estado cerca de gente que pues, sabe qué es el teatro y que sabe qué es la creatividad, entonces está bien preparado. Y Valentina Busurro, que es una actriz italiana jovencita, tendrá 18 años, 17, 18 años. Qué gran actriz es Valentina. Es italiana, mexicana, y entonces tiene un talento que ni ella sabe que lo tiene así de poderoso. Ahora ya le dijimos, ¿verdad? Tienes que seguir preparándote porque el talento está ahí, pero si no se alimenta, se puede estancar. ¿Cuándo entra al aire? En mayo, finales de mayo, principios de junio, y bueno, estoy también por estrenar próximamente el 10 de mayo una obra con Silvia Pasquel que se llama La Profesora, de Eduardo Galán, un madrileño que, bueno, luego les contaré la historia completa, pero el caso es que cuando fui a Madrid me regaló los derechos, me dio los derechos de la obra La Profesora, que es una historia, rapidísimo les digo, esta maestra que se encarga, es tutora de mi hija, Daniela, que es una adolescente, y me manda a llamar a tutorías porque mi hija es una rebelde. Y ahí empieza esta situación de si es verdad que quien está más preparado y tiene una mentalidad pues mucho más aguzada en el aspecto de tener elementos para poder decidir, hacer, hecho, o una persona que aunque no tenga tantos recursos empieza a tener una situación, una inteligencia emocional y una inteligencia para poder manejar casos de la vida que muchas veces personas que son muy inteligentes no pueden. Sí, así. ¿No? Y entonces es muy bonito eso, cómo los dos empiezan a compenetrar en ambos mundos y uno empieza a ayudar al otro a resolver problemas. ¿Son los dos nada más? Silvia Pasquel y yo. ¿En el Círculo Teatral? No, vamos al Teatro Jorge Negrete. Okay. Primero estrenamos en Orizaba y en varias partes de la República. El día 10 de mayo en el Teatro de Orizaba, en el Teatro de la Llave se llama. Ahí vamos a tener 2 funciones, el mero 10 de mayo a las 6 y a las 8 de la noche. Pueden ya conseguir sus boletos. Y después el día 4 de julio, para celebrar la otra independencia, vamos a tener nuestro estreno en el Teatro Jorge Negrete. Mira, pues lo celebro mucho. Celebro que siempre tengas algo que hacer y 3 cosas en espera. Es que si no me aburro muchísimo. Ya sé, inquieto eres. Pues soy hiperactivo y entonces ¿qué le hago en la vida? Hay que respetar también eso. Digo, me doy mis tiempos también para pensar, relajar, meditar, pero hay otra parte en mí que pesa así. Que no sabe estar quieta. No, y que necesito yo estar pensando en proyectos y pues es parte del alimento. Estaremos pendientes de lo que hagas. Mientras tanto, gracias. Te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho tu tiempo y vamos a estar presentes para
esta puesta en escena. ¿Vas a tener algo con la señora María Rojo? Sí. Un baile, un danzonazo? ¿Qué va a haber por ahí? Esto se llama En la Intimidad con María Rojo y Alberto Estrella. En este instante no recuerdo, es en el Estado de México, no recuerdo no, pero es en el mes de mayo también. En mayo también. Ajá, ya los enteraremos por medio de las redes sociales. Y eso es algo muy hermoso que hicimos María Rojo y yo, a partir de nuestras películas, de nuestros encuentros en el teatro, a partir de lo que hemos vivido como amigos, armamos un espectáculo en donde platicamos de todas esas anécdotas. Y la gente lo agradeció muchísimo porque Oye, ¿cuándo acá? Vemos escenas. Y aquí yo creo que como para julio, entre semana, antes, porque vamos a tener en sábados y domingos en el Teatro Jorge Negrete, entonces entre semana yo creo que eso sí lo haremos en el Círculo. Pues vamos a estar pendientes de ello. Mientras tanto, agradezco mucho que haya estado con nosotros, y a ustedes amigos agradezco mucho que nos hayan acompañado en una entrega más de Que Ver 321. En la producción de este programa, el señor Darío Soto, desde la redacción del periódico El Universal, yo soy Fernando Rivero. Esta tarde me acompañó el señor Alberto Estrella. Que Ver 321, acción. Agradezco mucho tu presencia, tu tiempo. Gracias. Y muy complacido de que nos hayan acompañado. Ya saben dónde vernos, en el canal de YouTube del periódico El Universal. Y mientras tanto, estamos presentes aquí esperando que nos acompañen en la siguiente emisión. Hasta la próxima.